Soy Anthony Choi y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Bien, queridos amigos, este bloque vamos a analizar uno de los grandes misterios, uno de los aspectos más polémicos del fenómeno OVNI. El tema de las entrecomilladas supuestas abducciones o secuestro extraterrestre. El título es ¿Existen las abducciones? Testimonios de la vida real. Va a estar con nosotros en breves momentos Luisa. Le hemos querido denominar así. Ella tiene un nombre, pero hemos querido coordinar esto porque la historia tiene aristas muy delicadas, y es por eso que hemos querido denominarle con este sobrenombre, que no es un nombre verdadero, pero el cual le hemos denominado Luisa. Pero antes de escucharla a ella, hemos querido justamente traer un especialista para que junto con nosotros, junto con todos ustedes, queridos amigos que me escuchan a nivel nacional, escuchemos esta historia y desde su especialidad nos pueda dar algún tipo de explicación. Estamos con don Jean-Paul Prado. Él es hipnoterapeuta, miembro del Consejo Latinoamericano de Hipnoterapeutas, y justamente con él vamos a hablar. ¿Por qué? Porque en su práctica profesional asombrosamente me ha comentado que ha tenido, a través del relato de personas que han recibido estas sesiones de hipnoterapia, ha recogido experiencias relacionadas con, entre comillas, supuestos eventos de secuestro extraterrestre. Hola, Jean-Paul, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi querido Anthony, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la invitación una vez más, amigo. Bueno, sabemos que tú tienes muchos años en el tema de la hipnoterapia, y que no siendo, digamos, en un principio, digamos, el objetivo de recoger testimonios de abducciones, curiosamente te has tropezado en tu práctica profesional con este tipo de relatos, Jean-Paul. Sí, efectivamente, como bien lo dices, a través de la hipnosis terapéutica, no siendo el fin, porque la hipnosis terapéutica, pues bueno, tiene como fin encontrar el origen emocional de aquello que esté afectando a la persona, la somatización, ¿no? De ansiedad, depresión, ataques de pánico, histeria, bueno, etcétera. Y a veces te encuentras con que algunos de estos fenómenos no necesariamente tienen que ver con un evento emocional, con un trauma o con algún origen emocional, ¿no? Y termina siendo más bien una manipulación, un trabajo externo, por llamarlo de alguna manera, de una energía interdimensional que no necesariamente es humana, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el tema, porque la persona o el paciente que no tiene conocimientos del tema, ni el terapeuta que viene con la intención de trabajar ese tema, se encuentran cara a cara con algo que no tiene ningún sentido. Y se deciden, pues, seres extraterrestres con características extraterrestres, que no, en algunos casos tienen que ver con algunos fenómenos o seres que vemos en televisión, y en algunos otros casos con seres que ni siquiera vemos en televisión, ¿no? No podríamos describir dentro de un esquema de morfología que existe o que nos haya hecho ver la televisión, ¿no? Ok, muy bien. Yo lo que quiero en este momento, Jean-Paul, o sea, he querido tener tu presencia en nuestro programa porque quiero que, por favor, junto con nuestros oyentes a nivel nacional, escuchemos el siguiente relato que en vivo en directo nos va a contar una testigo, ¿no? a la cual hemos denominado Luisa, para que, y haciendo un esfuerzo de tener, queridos amigos, abrir nuestra mente de la manera más abierta posible, más tolerante posible, escuchemos con paciencia y con respeto esta experiencia que nos va a contar. Entonces te invito, Jean-Paul, a que escuche la siguiente historia. ¿Estamos de acuerdo? Encantado, hermano. Muy bien, vamos a invitar entonces a Luisa para que en este momento se comunique con nosotros. Estamos en vivo con ella y, como decimos, vamos a respetar escrupulosamente su identidad para que nos pueda contar esta experiencia, simplemente tal como ha sucedido. Hola, Luisa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Choi, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un gusto hablar con usted después de mucho tiempo también.
Así es. Quiero decirles, queridos amigos, que Luisa es un caso que yo investigué hace 11 años, ¿no? Y forma parte del archivo que tenemos de investigaciones y es un caso que es muy interesante y que además actualizándolo ha sido muchas cosas. Pero bueno, quiero ir directamente al tema, mi querida Luisa. Quiero que me cuentes cómo empezó este tema. Creo que de niña tuviste algunas experiencias inexplicables, Luisa. Sí, doctor, a mí me sucedió como a la edad de entre 6 y 7 años, cuando me iba a dormir con mi abuela, que no solía dormir con ella porque mi mamá estaba embarazada y bueno, ya le faltaba poco para dar a luz y yo estuve en esos días, esos meses durmiendo con mi abuela. Su habitación colindaba con la calle, un día de lo más normal, me fui a acostar en la noche. Ajá. Y me despierto pensando, como pensé que ya había amanecido por la luz del día que entraba por la ventana, claro. Me despierto y notaba que todo el mundo dormía y me parecía raro porque mis abuelos, todo el mundo transitaba muy temprano, a las 6 de la mañana ya estaban haciendo sus cosas claro. Y me parecía un poco ilógico, ¿no? A pesar que yo era muy pequeña, no me daba cuenta de esas cosas, porque mis abuelos eran negociantes y solían levantarse muy temprano, entonces me pareció raro, pero dije, estaba contenta en mi inocencia de niña, que yo me desperté primero, ¿no? Pero lo que me llamó la atención en ese momento, aparte de la luz, porque yo pensé que ya había amanecido, fue que sentí un sonido agudo, como cuando estas radios de perilla la cambias muy rápidamente y suena como de cambio de frecuencia, ruido radial, digamos. Exacto, así como un chirrillo, una cosa así, y entonces yo lograba escuchar eso, pero yo no entendía de dónde venía ese sonido, entonces yo traté de seguir al sonido, avanzando de la habitación donde me estaba levantando, la habitación de mi abuela, a la siguiente habitación. Para esto logro ver por la pared que tenía un orificio por defecto del ladrillo, del ladrillo, del material. Sí. Ajá, lograba ver la casa colindante, que era una casa de un piso, donde habitaba una señora muy mayor, de 90 años, creo, vivía sola. Y vi unos seres extraños que para la edad que yo tenía lo identificaba como personas con traje. O sea, traje, me refiero a como smoking, como una cosa así, ¿no? Porque para la época, le hablo y tengo 45 años, para la época, solía todavía las personas muy seguido usar traje, ¿no? Que viene a ser... Traje, terno, smoking, terno, claro, algo así. Un terno muy entallado, muy entallado, ¿no? Muy entallado. Sí, estas personas eran muy delgadas, demasiado delgadas, y eran altas, tenían los ojos que para en ese momento yo lo identificaba como si tuvieran gafas negras. Fue instantáneo, fue rapidísimo, en cuestión de segundos, porque yo avancé, logro ver el segundo piso, el techo de la vecina. Yo estaba en un segundo piso y estaban estas personas que emitían ese sonido. Cada uno no atropellaba al otro, cada uno emitía un sonido y luego el otro... Como conversando, como un diálogo, digamos. Como un diálogo entre personas, algo así, donde cada uno tenía un momento en que emitía un sonido y todos los sonidos eran distintos de cada uno de ellos. Eran 3 y más allá logré ver otro más que estaba a la mitad del cuerpo, creo que estaba como sumergiéndose debajo, hacia el primer piso de esa casa. Señalaban hacia abajo, o sea, hacia la casa donde vivía esa viejita, esa señora de 90 años, que vivía sola, como le comento, pero yo quería ver más porque, en la curiosidad de niña, solo para mí eran personas que estaban en un techo y estaban bien vestidos, con lentes negros, su rostro era medio alargado, una cosa así. Y no identificaba cabello, solía en ese momento identificarlo como que peinados hacia atrás, ¿no? Totalmente peinados hacia atrás. Mi inocencia de niña, como le digo, para esa época yo lo identificaba. Claro. El susto fue inmediato. Sí. El susto fue inmediato después que yo, seguían ellos emitiendo ese sonido y yo logro asustarme. Ellos voltean, me ven, inmediatamente sentí un pánico porque todo en ese momento era solamente sentir, se le dice percepción, creo. Ellos voltearon a verme, yo inmediatamente me asusté, corrí
regresé hacia mi abuela que estaba durmiendo, todos dormían, yo gritaba, la despertaba mi abuela, mi abuelito que dormía más allá, los despertaba y ninguno despertaba. Me tapé y estuve asustadísima al punto de ponerme a llorar en ese momento y ese sonido seguía, se acercaba más a mí y yo me puse a rezar, porque yo desde muy pequeñita solía ir a acompañar a mi abuela a la iglesia, y usted sabe que antes las misas eran en hebreo o algo así, no sé cómo se dice, en latín, creo, no sé. En latín. Entonces, yo me puse a rezar, simplemente me puse a rezar y cuando, yo cerraba los ojos debajo de la frazada y cuando abro los ojos ya mi abuela ya no estaba a mi costado, fue inmediato, o sea, no fue un tiempo que yo me desperté como cuando un sueño, ¿no? O sea, fue inmediato, cerré los ojos y yo me puse a rezar, con tanta fe en ese momento, con tanto miedo, porque lo que yo sentía era pánico, miedo total, y me destapo y mi abuela ya no estaba todo normal, ya las personas todos estaban despiertos. Bueno, eso me sucedió de pequeña. Ahora había pasado un tiempo ahí. Sí, doctor, mi segunda experiencia así totalmente marcada en la vida, que tengo una vida tranquila, normal, ¿no? Dentro de lo normal, yo me comprometo después de años y bueno, el papá de mis hijos es persona naval y bueno, y ya teniendo un hijo de alrededor de 5 años, en una pequeña discusión nos vamos a dormir un poco molestos y bueno, no, a soñar, pues, ¿no? Como cualquier ser humano, ¿no? Estás durmiendo. Dormir, claro. Claro, te das cuenta que estás soñando y en el sueño mismo reaccionas y te das cuenta que es un sueño, que te está saliendo del sueño, que te estás como despertando. Estás abandonando el sueño. Aparecí, no sé cómo explicarlo, echada en un lugar oscuro. Habían personas alrededor, yo tenía una especie de luz cerca a la cabeza, mi cuerpo estaba paralizado, en ese lugar frío, totalmente gélido. O sea, ya no estabas en tu dormitorio, Luisa, estabas en otro sitio, un sitio frío, gélido, con una luz que te alumbraba, me dice. Sí, había una especie de luz que estaba casi sobre mi cabeza, alrededor más o menos, no provenía de mis pies, o sea, sobre mi cabeza alrededor más o menos. Y había uno de estas personas o seres o entes o como se les pueda llamar, porque no identifico claramente su rostro, veo el contorno de su cuerpo. Sí. Y bueno, sí, eran así, tal cual la primera vez, eran delgados, altos, esbeltos, por decirlo así, no había sombra de cabello, ¿no? Aparentemente eran como calvos, digamos. Exactamente, como un cráneo, una cosa así, no había cabello, no había un resplandor de cabello. Digo, todo era perfección, yo solo sentía, los ojos los tenía semiabiertos. Me encontraba ahí en ese lugar y lo primero que sentí fue el frío del lugar. Luego lo que sentí fue la presencia de ellos, que alrededor mío, yo como le explicaba, estaba una especie de mesa fría, todo ese lugar era frío. Emitían el mismo sonido de la primera vez de mi experiencia, la primera vez cuando niña. Yo totalmente raro, entre ellos emitían cada uno a la vez, no se atropellaban uno con otro, sino a la vez, uno después otro, como si estuvieran en una conversación, y proceden a hacerme una intervención donde me causaba mucho dolor. ¿Y dónde te estaban interviniendo? ¿En qué parte de tu cuerpo? ¿Una intervención quirúrgica? ¿En qué parte de tu cuerpo, Luisa? Es un poquito difícil de repente contar esto, revivir estas cosas, porque es como si le estuviera pasando otra vez. Para mí es difícil, no suelo hablar de estas cosas porque son cosas bien... Sí, te agradecemos que hayas tenido esa disposición de contar algo que es algo tan personal, digamos, ¿no? Y es doloroso recordarlo porque esas épocas para mí fueron muy marcadas en muchas cosas, muchos aspectos, ¿no? De este tipo. Como le contaba, estas personas, estos seres estaban alrededor mío, yo me encontraba echada, desnuda, no tenía ropa, sentía frío, tenía miedo, dolor, me causaba mucho dolor lo que me estaban haciendo,
tenía una intervención, como yo ya había sido mamá hasta ese momento, estas personas, estos seres, me estaban manipulando mis partes íntimas, los ovarios, zona vaginal, digamos. Sí, o sea, habían utilizado instrumentos para penetrar en tu zona interna, digamos. Sí, y uno puede pensar que lo ha soñado y que, bueno, ha sido un sueño así, simplemente no, era una intervención donde se sentía claramente la piel, el dolor, ¿no? Por dentro de tu cuerpo, se sentía, bueno, yo en ese momento totalmente vivo el dolor, el miedo, el frío y uno de estos, yo sentía mucho dolor que imagino, mi desesperación era emitir el sonido del dolor, pues no grita y no puedes gritar. ¿Y no podías moverte, no podías gritar, gritar, Luisa? Era como que los ojos semiabiertos y mirados para todos lados y lo único que atinaba en ese momento era a sentir el dolor y a tratar de gritar, pero no emitía sonido, solamente una cosa así y ¿qué pasó? Esta persona, este ser que se encontraba a mi cabeza, me pone su mano sobre la frente. Logro sentir su mano fría, delgada, como la mano de una criatura, pero súper largo, los dedos, las manos, una cosa así bien fría, sobre la frente, que me quitó el dolor. Me quitó el dolor, pero yo seguía sintiendo miedo. Terroríficamente seguía sintiendo miedo, porque estaba en un lugar que no, se notaba clarísimo que no era una pesadilla, porque uno no sueña estas cosas diariamente, ni lo creo en la televisión. Claro. Eso me estaba pasando tal cual. Y al final creo que tú despertaste después de eso. ¿Qué pasó? Y encontraste algo que te dijo que era real. Cuéntanos. Sí, esta persona, este ser, me toca la frente, se me va el dolor y yo seguía insistiendo en querer gritar, no podía emitir sonidos, seguía manipulándome en mis partes íntimas y bueno, entro, se oscurece todo y aparezco despierta en mi cama, gritando, llorando, desesperada, pensando que había despertado de una pesadilla. Sí, tal cual, había despertado de una pesadilla, aparentemente, pero en mis partes íntimas tenía sangrado. Que era o sea, tú despertaste y estabas sangrando, Luisa. Sí. Ya totalmente despierta, digamos. Sí, ya había despertado, mi hijo se encontraba en la siguiente habitación durmiendo y bueno, ¿no? Yo nerviosa porque era demasiado real, entonces, bueno, me pasaron estas imágenes todos los días, año tras año, ¿no? Muy bien. Ahora tú tuviste después de experiencia algo muy extraño porque asististe a un hospital, que no vamos a decir el nombre, y en el cual te analizaron y dijeron que estabas embarazada, a pesar que tú eras consciente que no habías tenido, digamos, relaciones íntimas con tu esposo, pero sin embargo aparecía que estabas embarazada. ¿Cómo fue esto, Luisa? Sí, dentro de mis planes a futuro como esposa joven, que tenía 25 años, era, bueno, primero establecerme, ¿no? Buscar un lugar donde vivir, estamos mi esposo, mis hijos y yo, pues, ¿no? Pero eso era planes como cualquier ser humano que uno tiene, ¿no? En ese momento no estaba en el plan de tener bebés, precisamente por eso nos cuidábamos mucho, era muy estricto en ese aspecto. Cuando ya yo voy al hospital como cualquier persona que se va a atender para una cita X de control, me detectan que estaba embarazada. Para esto tenía que hacerme los chequeos correspondientes y me vuelven a dar otra cita. Cuando fui a la segunda cita, para el impacto mío que estaba embarazada me parecía raro. Yo me había sacado en este tiempo, antes de la segunda cita, una ecografía fuera del hospital. Bueno, sí, ahí salía, ¿no? Que estaba embarazada y salía el embrión y todo. Mi esposo le toma la foto a la ecografía y bueno, en la segunda cita que me toca en el hospital, la obstetra, o no sé cómo se le dice, muy insistente me decía que bueno, lamentablemente ya el bebé no latía, bueno, tenía que hacer una intervención. Se trataba de una intervención, no entendía de qué se trataba, insistieron conmigo, me pidieron... ¿Quiénes insistieron, Luisa? La que me atendió en ese momento, que era supuestamente una obstetra, creo, porque no era ginecóloga,
y ella insistió, mandó a llamar a la doctora, que la doctora para ese momento, imagino que sí, era una ginecóloga, y me dice, no hay problema, eso tú ahora estás aquí y mañana te vas y te vas caminando, o sea, no te va a pasar nada. Yo en ese momento desconocía a qué se refería o qué cosa quería hacer, no entendía qué significaba una intervención. Le llaman a mi esposo porque me piden su número, él estaba trabajando, lo convencen a él me hace quedar en el hospital. La única prueba que teníamos en ese momento era la ecografía, habíamos tomado fuera del hospital. Me toman los datos, él comenta que tiene esta ecografía, se la reseccionan, por no decir que insistentemente se la quitaron, y luego me pasan a hacer el procedimiento. Lo raro de todo esto era que yo escuchaba de otras chicas también que estaban en la misma circunstancia. También las hicieron quedar porque tenían supuestamente el feto fallecido. Eso era lo que decían ellas, que yo hasta ese momento me di cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo y que aparentemente el procedimiento a lo que se referían ellas era un aborto, pero yo decía... Un aborto, un legrado. Un legrado, exacto. Entonces yo decía, pero ¿por qué me dicen que me quede y te vas a ir caminando? O sea, yo sé que eso es es delicado, y cómo es eso, no entendía nada. Ahora, Luisa, lo curioso es de que tú viste que en esa sala de ese hospital estaba lleno, que normalmente es para 2 camas, habían cuartos que estaban con 4 camas, o sea, estaba lleno el hospital o la clínica esta, y sin embargo te insistían de que tú te quedaras de todas maneras, ¿no es cierto? Y escuchaste un rumor de que unas enfermeras escuchaste que decían que aparentemente había algo raro en tu embarazo, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo en ese momento asustada, no entendía, notaba que en ese piso donde me encontraba, que era todo lo que es ginecología, las mujeres que van a dar a luz, qué sé yo, estaban llenos de chicas que también estaban en el mismo procedimiento que me iban a hacer a mí, pero no me lo dijeron, sino que lo comentaban la enfermera que las acondicionaba la cama en la habitación donde solamente entraba una cama, acondicionaban 3 camas más pequeñas para que ellas puedan estar ahí. Entonces, todas nos mirábamos y bueno, yo en mi caso yo no sentía ningún dolor, no sentía nada, ninguna contracción, como se le dice, nada. Yo estaba asustada, totalmente asustada, porque no entendía qué me iban a hacer o qué cosa estaba pasando y por qué le insistieron tanto a mi esposo de que yo el apresuramiento, ¿no? El apresuramiento en extraerte lo que tenías en tu cuerpo, ¿no? Eso es lo raro, ¿no? Ahora Luisa, luego de esto pasó algo muy extraño cuando ya tú saliste del hospital. Me cuentas que tuviste una especie de acoso de extrañas personas que te empezaron a seguir en la calle, de camionetas, de hombres vestidos de negro. ¿Cómo fue esto, Luisa? Yo, no fue inmediato, fue después de un tiempo que yo me dirigía por una calle un poco desolada porque era muy temprano, 7, 8 de la mañana, una avenida céntrica, y en la avenida yo me encontraba cruzando la pista. Para esto yo doy pase al auto que venía, logro ver el auto por completo, era un auto negro tipo Kia, lunas polarizadas, no se notaba el conductor, simplemente era un auto que iba a cruzar delante mío, pero no cruzaba. Entonces, como no pasaba, entonces yo solí en ese momento a cruzar, ¿no? En ese momento decidí cruzar. Cruzo la primera berma, la segunda berma, y el auto rápidamente avanza a mi lado, y cuando yo cruzo la tercera berma, logra caminar este auto, avanzar al mismo ritmo que yo avanzaba, cosa que me causó miedo porque lo primero que se me vino a la mente fue de que eran extorsionadores, qué sé yo, delincuentes, secuestradores. Exacto. Entonces yo trataba de avanzar lo más rápido que podía. La calle, como le decía, estaba un poco desierta, no había ningún transeúnte en ese momento en la vereda donde yo me encontraba. Ellos, esa camioneta comenzó a emitir ese mismo sonido de la primera y la segunda vez de lo que me había sucedido. No te creo. Estos extraños personajes que tuviste en la infancia, luego estos extraños personajes que estuviste en esta supuesta, operación quirúrgica extraña, y en la camioneta ya despierta, ¿tenían el mismo ruido? El mismo de sonido de radio que está moviéndose de interferencia radial. Exactamente, doctor. Los carros de todos lados, ¿no? Derecha, izquierda, y los micros y todo el ruido que hay en una avenida, pero ese sonido era
pues con C, o sea, como le digo, como hacer, ¿cómo se dice? Friccionar dos metales. Okay. Un sonido finito que te llega pues al tímpano totalmente distorsionado y muy agudo. Yo volteo a ver. Pasó? Sí. Yo volteo a ver ese auto porque ya era muy evidente que yo avanzaba. Uno avanza lento por ser persona y el auto avanza más rápido, pero este auto venía a mi lado. Yo volteo, lo miro y decía, ahorita abren la puerta y me llevan y me meten al auto, definitivamente. Era un auto de lunas polarizadas. ¿De qué color era el auto? Sí. Negro, totalmente negro. El auto era negro, una venta negra y lunas polarizadas que te estaba siguiendo. Sí. Bien, queridos amigos, han escuchado el relato de Luisa, un relato que es mucho más largo, mucho más rico en detalles, pero ustedes saben, el tiempo en radio es tirano, y justamente vamos a comunicarnos con Jean-Paul Prado, destacado hipnoterapeuta, que ha tenido en su experiencia profesional casos similares o que de una manera tienen un contexto muy parecido al que acabamos de escuchar. Jean-Paul, has escuchado el relato de Luisa, me gustaría escuchar tus primeras apreciaciones. Sí, efectivamente he escuchado todo el relato, mi querido Anthony. Se presta a primera instancia hacernos la idea de que podría ser efectivamente una abducción, ¿no? Pero como terapeutas pues siempre tenemos que escarbar para encontrar si esto efectivamente es algo real o podría ser solamente una... A ver, vamos a entenderlo de esta forma. Lo que hace el consciente es entrar dentro del subconsciente y traer recuerdos pasados y hacerlos coincidir con el presente, ¿sí? Por ejemplo, el recuerdo que ella tiene de niña, que es lo más cercano al avistamiento de algún ser extraterrestre, o también la posibilidad de un sueño muy profundo y vívido que pueda haberle hecho sentir todo ese miedo y la sensación, ¿de acuerdo? Entonces, como ya la mente tiene registrado el impacto, el miedo de lo que se expecta, cuando en un futuro vuelve a tener un evento que genera el mismo síntoma, por ejemplo, en este caso, el miedo de repente a perder a la pareja, la discusión, el problema íntimo en el que se encontraba, eso hace que la mente automáticamente busque un registro parecido y lo traiga al presente, una situación traumática y la traiga al presente. Entonces, en ese momento se activa nuevamente lo que podría seguir o continuar con la historia de la abducción, ¿cierto? Y nuevamente se mete en una historia que no necesariamente es una abducción, pero que podría ser todo efecto de la imaginación. Ahora, la prueba del sangrado tendría que verificarse si efectivamente en el momento de la situación, digamos la evidencia, ¿no? Pero podría pasar cualquier otra cosa que podría haber hecho que sangre, ¿sí? Tengamos en cuenta que había recién sido mamá, ¿no? Podría ser también una causa. Y en la tercera situación, bueno, las condiciones del hospital podrían no necesariamente estar relacionadas con tema extraterrestre, pero sí sospechosos con respecto a abortos y ese tipo de cosas, ¿no? El otro caso podrían haber sido personas interesadas en la persona, pero no necesariamente extraterrestres o hombres de negro que la estuviesen siguiendo. O sea, todo se presta que podría y no podría ser. Sin embargo, el caso se parece bastante a un caso que tuve con una persona de provincia que efectivamente tenía ese tipo de sueños, habían ese tipo de circunstancias en las que soñaba que le ponían algo y le sacaban posteriormente algo, y cayó en un hospital, y en el hospital sacaron un feto, que alguna vez te conté, creo en uno de los entrevistas que hiciste, ¿no? Sacaron el feto de dentro de la persona y la mujer pudo ver que no era un feto humano, ¿no? Y lo sospechoso del asunto fue que el doctor se quiso quedar con el objeto porque le dijo es una malformación en este niño que sería digna de análisis, ¿no? Y no sé si en el colegio de médicos nos permitiera usted tener ya al final está muerto, lo ponemos dentro de un recipiente y lo analizamos, si no lo permite. Bueno, la mujer al no tener al marido cerca, bueno, dijo que sí, ¿no? Lo sospechoso del asunto pues es que llegaron estos hombres de negro y se llevaron el recipiente, ¿no? Convencieron a la que estaba de turno, la señorita de turno, y dijeron que venían de tal universidad, no sé cuánto, que el doctor les había autorizado para sacar esto. Fueron, sacaron, se lo llevaron, y cuando el doctor regresó y no encontró el feto, preguntó qué pasó con él, ¿no? Y la secretaria dijo que las personas que él había indicado habían venido a llevárselo, ¿no? Y él dijo, no, de ninguna manera. Y según el testimonio de la señora, decía que había desaparecido las personas volteando la esquina, ¿no? O sea, volteaban un pasadizo en el hospital, voltearon y desaparecieron, ¿no? Eso fue lo sospechoso del caso, ¿no? También ahora,
Si bien es cierto, la historia de Luisa podría ser interpretable en el sentido de que podría darse una interpretación que no necesariamente pase por el tema, digamos, de secuestro extraterrestre. Curiosamente, la estructura de la historia o los hechos que ella narra se parecen a otros casos que han sido investigados a nivel mundial y en el cual hay eventos pues que no tienen explicación. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, en ese caso relacionar, y lo dije al principio del programa, con las investigaciones del psiquiatra John Mack de la Universidad de Harvard, que escribió un libro con respecto al tema de, estrictamente y exactamente el tema de secuestros extraterrestres. Una persona que se acercó al tema desde un punto de vista estrictamente científico, y después de investigar esto durante más de 20 años, llegó a unos más de 100 casos, llegó a la conclusión de que aquí está ocurriendo algo que no tenía explicación, sino la explicación a través de que nuestra civilización está siendo pues importunada por otras civilizaciones no humanas, ¿no? Y entonces ahí es donde viene lo extraño de todo eso, ¿no? O sea, una serie de coincidencias que se dan y que se repiten en muchas historias a nivel mundial, ¿no? Por supuesto, sí. O sea, definitivamente lo que tú dices es muy cierto. O sea, no estamos solos, definitivamente. Ya lo hemos hablado varias veces también. O sea, no somos el final de la cadena alimenticia. Pienso que esto es como si fuera una granja gigante, ¿no? De la que habla, ¿cómo se llama este personaje? Que habla de la granja humana. Salvador Freixedo, ¿no? Freixedo, que habla de la granja humana, ¿no? Entonces, es cierto, a través de estos casos que hemos visto en la hipnosis, nos encontramos constantemente con este tipo de, inclusive implantes físicos, implantes etéricos, manipulación, con la única finalidad de que generemos un tipo de estímulo emocional negativo que a ellos les serviría de alimento, ¿no? Considerando que son seres más livianos que nosotros, etéricos, no tan densos como nosotros, y que se alimentarían precisamente de esa energía negativa, ¿no? Y para ello tienen que generar las condiciones. Y hablamos inclusive de una posible lotización, segmentación, ¿no? Sí. De toda una información que se teje alrededor, que me ha tocado como yo te digo, nunca estuve ni predispuesto a esto, ni involucrado en el tema, pero me tocó vivirlo y llegó a mis manos, inclusive implantes físicos, que alguna vez hemos compartido en tu programa, que pasaron cosas rarísimas. Entonces, a mí no me cabe la menor duda de que existen, pero como mi trabajo como terapeuta es descartar, siempre voy haciendo análisis hasta que hago a la persona la hipnosis, ¿no? Bajo el estado de trance puedo determinar si eso realmente es cierto o no, dependiendo del contacto que se llegue. Ahora, a mí lo que me interesaría saber es si la persona, Luisa, después de todos estos eventos, ha sufrido algún tipo de manifestación posterior, ¿no? O sea, estamos hablando de somatizaciones o sintomatología, ¿no? Cosas que puedan determinar si su vida fue hermosa después de esto o hubieron eventos desagradables. Tú cuentas que ella activó después temas sensoriales, ¿no? Se le activaron temas sensoriales. Esa es una clara demostración de que la persona ha salido del campo terrenal, físico, y ha entrado a un campo astral. Y al regresar del astral al físico, se desarrolla esta capacidad, ¿no? Eso es muy cierto, eso sí es verdad. Es uno de los patrones, precisamente, de las personas que han sido abducidas, ¿no? Es interesante lo que tú dices, Jean Paul, porque justamente hasta antes de estas experiencias es una persona común y corriente, pero después de estas experiencias es que se activaron en ella una serie de facultades que antes no tenían y que forman parte ahora de su cotidianeidad. En primer lugar, quiero agradecerte, Jean Paul, a ti, tu presencia en el programa. Quiero nuevamente reiterarte el agradecimiento. Nos quedó corto el tiempo para hablar de estos temas y por favor quisiera que nos digas en las redes sociales dónde te podría ubicar las personas acerca de tu trabajo de hipnoterapia, estimado Jean Paul. Gracias, Anthony. Sí, como Hipnoterapia Prado me encuentran en cualquier red social. Mi página de internet es www.hipnoterapiaprado.com. Y los talleres que estamos dictando, a propósito, todo talleres que tienen que ver con emociones, y estamos pronto sacando un taller que va a ser, es un test que va a servir para detectar si la persona ha sido abducida, a propósito hablando del tema, ¿no? Si ha sido abducida, si tiene implantes, un test que le va a permitir a la persona tener más o menos una idea de qué porcentaje, según este test, podría estar inducida, ¿no? Es un test virtual que vamos a hacer. Pueden ubicarnos al 977-514-601. ¿Sí?
Muy bien, Jean-Paul. Jean-Paul Prado, sí. hipnoterapeuta, muchas gracias por tu intervención. Un fuerte abrazo. Gracias, hermano. Gracias. Y Antonio. también Un abrazo para ti. muchas gracias. Y también agradecer a Luisa por su predisposición de compartir esta historia que curiosamente coincide con muchas historias a nivel mundial y en el cual hay muchos protagonistas. Hay detalles que no se han contado esta noche por falta de tiempo, pero que de una manera esclarecen de que algo extraño está detrás de todo eso, sobre todo la presencia, y eso no se contó, de que en varias oportunidades... Luis, ¿estás con nosotros? Sí, doctor, lo estoy oyendo, sí. Ah, muy bien. No, de decir que ya se nos acabó el programa, pero decirte que nos faltó contar que este acoso, entre comillas, que has tenido de extraños personajes a lo largo de tu vida, así constantemente, y no tiene explicación, ¿no? Entonces, muchas gracias, Luisa, por esta disposición, por compartir tu historia con nosotros, y estaremos en contacto. Encantada, doctor. Soy Anthony Choi, y este es tu programa No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Hasta el día de mañana, Dios mediante. Chau.